Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a tejer este lindo suéter elegante de color blanco, talla pequeña. Es muy fácil de realizar. He puesto además unos ganchos en vez de botones en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Yo he adornado este suéter con un encaje de canutillo en todo el cuerpo de color dorado, así como también he adornado las mangas. Usted puede poner cualquier otro tipo de encaje. Este suéter también tiene bolsillos, como usted puede ver aquí. Vamos a ver el suéter por el lado del revés, a ver cómo nos ha quedado. Espero que les guste amigos este video. No se olviden de darme pulgar arriba, suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir más notificaciones y trabajos como estos. Síganme en mis redes sociales. Además les invito a adquirir cualquiera de mis libros, ya está disponibles en la plataforma de Amazon. Así tengo novelas de drama y suspenso, El ojo de la muerte, que se trata acerca del bullying. De aventura y fantasía, La reliquia invasión mortal. De acción y ciencia ficción, Yo exterminé al último hombre. De drama y suspenso, Secretos tras los muros. Poemarios amigos para esa gente romántica, Jardín de ilusiones. Libros infantiles fáciles de leer, coloridos, educativos. Sueños de mi niñez es un poemario infantil. Un cuento hermoso, Teresita y los dos ositos, en inglés y en español. Bella, un cuento muy bonito. Otro poemario infantil para su niño, Sueños y fantasías, un cuento muy bonito, En el corazón del bosque. Una novela infantil muy interesante, Chanir y Mayaluca. Gracias por su apoyo, vamos a empezar. Para realizar este bonito suéter yo voy a usar hilo de color blanco tamaño medio. Usted puede usar cualquier otro color de hilo y tamaño. Vamos a necesitar una tijera, un ganchillo del número 5, un ganchillo del número 4,5 y un ganchillo delgado que lo vamos a utilizar de auxiliar del número 2. Vamos a empezar. Vamos a realizar amigos la segunda parte de este hermoso suéter. Talla pequeña. Ahora vamos a coser los hombros. Vamos a coser punto por punto. Con una aguja lanera vamos a unir los bordes de la espalda y del delantero. Aquí tenemos cómo nos ha quedado la costura del hombro y lo mismo vamos a hacer con el otro hombro. Así nos ha quedado amigos. Ahora vamos a contar las filas. Cuántas filas nos ha salido desde la parte de abajo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 filas y hemos hecho ya el escote, para lo cual hemos utilizado 4 filas para hacer las disminuciones y el resto de filas, que son 2, 4, 6, hemos tejido sin disminuciones y así nos ha quedado. Y ahora vamos a medir para ver más o menos cuánto tiene, porque las personas no tejemos de la misma manera. Vamos a tomar el alto desde la base. Vamos a tomar del bolsillo, desde el filo del elástico hasta el bolsillo. Tiene en centímetros, 10 centímetros aproximadamente, o sería 4 pulgadas. Ahora desde el elástico hasta el escote al inicio, vamos a ver cuánto tiene.
Desde el elástico vamos para arriba hasta esta parte de aquí. Tiene 38 centímetros o también sería 15 pulgadas. El ancho ya lo medimos. Ahora esta parte del escote tenemos, en total nos mide 17 centímetros más o menos, o lo que sería lo mismo, unas 7 pulgadas. Y como usted ve, nos ha quedado de esta manera. Ahora vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer las mangas. El alto de la manga tenemos desde esta parte de aquí de la costura, tenemos que mide más o menos unos 19 centímetros, o sería unas 7,5 pulgadas, pero solamente del un lado, y del otro lado es la misma dimensión. Para la manga hemos dejado, como usted ve, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 filas a cada lado. Y la separación que tenemos aquí de los 3 puntos que dejamos. El siguiente paso que vamos a hacer es tejer las mangas. Vamos a empezar tejiendo la manga por el lado del revés. Entonces aquí vamos a coger los puntos en la parte de abajo, en la mitad de los 3 puntos que dejamos. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a tejer un punto en cada punto. Continuamos. Vamos a tejer en la siguiente fila un punto alto. En esta fila de aquí vamos a tejer un punto alto. En la siguiente fila también vamos a tejer un punto alto. En la mitad de las 2 filas, en esta fila y esta fila, hay un espacio que podemos ver aquí. Ahí vamos a hacer un punto alto. Luego vamos a tejer 2 puntos altos. En la siguiente fila hacemos un punto alto. Y en la siguiente también un punto alto. En la mitad de las 2 filas, en esta y esta, se forma un espacio y aquí vamos a tejer un punto alto. Entonces vamos a tejer un punto en cada fila. Un punto en cada fila y un punto en medio de las 2 filas. Aquí nos tocaría tejer un punto en esta fila y un punto en la siguiente fila. Y luego tejemos un punto en la mitad de las 2 filas. Y así vamos a continuar tejiendo todo hasta llegar a la costura. Hasta acá arriba vamos a tejer hasta llegar a la costura y vamos a completar 27 puntos altos. Aquí hemos completado los 27 puntos altos y vamos ahora a tejer un punto alto en la mitad de la costura. Para eso vamos a utilizar un auxiliar que lo vamos a coger de esta manera. Y luego en este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 27 puntos altos.
tejemos un punto en la siguiente fila y también en la siguiente, un punto en la mitad de las dos filas, de esta fila y de esta fila, aquí en este espacio. Un punto vamos a tejer en cada fila, tenemos uno, en la siguiente fila hacemos otro y un punto en la mitad de las dos filas, en este espacio de aquí, aquí vamos a tejer un punto. Tejemos un punto en cada punto y un punto en la mitad de las dos filas. Y así vamos a ir tejiendo todo hasta llegar abajo y vamos a completar 27 puntos también igual en este lado. Hacemos un punto sobre el punto, que será el punto 26, y en el siguiente punto hacemos otro punto y completamos los 27 puntos. Y así nos ha quedado, amigos. Tenemos 27 al un lado y 27 al otro lado, y un punto en la parte de la costura. Usted puede distribuir estos puntos como le sea más cómodo. Una vez que hemos distribuido los puntos, vamos a hacer la segunda fila. Tejemos 2 cadenas y tejemos al lado del derecho. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos, uno sobre cada punto. Y luego hacemos el punto puff o garbanzo que hemos hecho anteriormente, enganchando el siguiente punto. Hacemos 2, completamos el punto y luego hacemos 3 puntos altos, uno sobre cada punto. Seguimos el mismo patrón de tejido. Hacemos 3 puntos altos y enganchamos el siguiente punto para hacer el punto puff o garbanzo. Tejemos 3 puntos, uno en cada punto. Y un punto puff o garbanzo en el siguiente. Y así nos va quedando. Y así vamos a ir dando toda la vuelta hasta terminar. Y terminamos, amigos, con 3 puntos altos, uno sobre cada punto. Y tenemos, amigos, que nos ha quedado de esta manera. Y tiene que darle justo los 3 puntos al inicio y los 3 puntos altos al final. Y nos queda de esta manera. Ya hemos tejido 2 filas, una fila de puntos altos y la otra combinada con los puntos puffs. Ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a tejer los puntos altos que nos toca tejer. Entonces aquí vamos a disminuir un punto. Este punto lo vamos a enganchar de esta manera. Cogemos hilo y alamos. Y luego pasamos al siguiente punto. Cogemos hilo sin enganchar. Formamos así los puntos. Y vamos a pasar los 3 puntos. 1, 2 y 3. Pasamos con el hilo los 3 puntos. Y terminamos el punto.
y ahí hemos disminuido un punto. Y vamos a continuar tejiendo siguiendo el mismo patrón de tejido, que es esta fila de puntos altos, hasta llegar al otro extremo, donde indicaré cómo disminuir. Entonces en esta fila vamos a completar 53 puntos. Recuerde que iniciamos con 55 puntos alrededor de la manga. Ahora completamos 53 puntos porque disminuimos un punto a cada lado, es decir, disminuimos 2 puntos. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer para disminuir es tejer en la mitad de la cadena y el punto. Hacemos aquí un punto alto. Y ya disminuimos un punto. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer dos filas. Una fila de puntos mixtos y una fila de puntos altos para hacer una nueva disminución. Las disminuciones las vamos a hacer cada dos filas. Entonces aquí tendríamos que tejer dos cadenas. Damos la vuelta para tejer al lado del derecho los puntos puff o garbanzo. Entonces aquí tendríamos que tejer. Tenemos 2 puntos con la cadena, 3 puntos, 4 puntos. Y vamos a tejer aquí un punto puff o garbanzo. Siempre tome de referencia estos 3 puntos que van de punto garbanzo a punto garbanzo. Entonces tejemos en la mitad. Cogemos este punto de la mitad y subimos. En este punto nos correspondería tejer el punto puff. Tejemos 3 puntos altos. Y luego tejemos un punto puff o garbanzo en el siguiente punto. Tejemos un punto en cada punto, completamos 3. Y luego hacemos un punto garbanzo en el siguiente punto. Y así nos está quedando en esta fila, y en la siguiente fila vamos a hacer 53 puntos, no vamos a disminuir en estas dos filas. Recuerde que empezamos con 4 puntos y acá al otro lado también usted tiene que terminar con 4 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo y vamos a dar la vuelta a la manga. Una vez que hemos tejido las dos filas, ahora vamos a proceder a disminuir. En esta parte vamos a tejer 2 cadenas y vamos a disminuir un punto en cada lado. Aquí vamos a saltar este punto para tejer el punto puff o garbanzo que nos corresponde siguiendo la línea. Y para que aquí no nos quede un agujero grande, vamos a hacer lo siguiente. Enganchamos el hilo y vamos a formar un punto en el siguiente punto. Luego vamos a hacer el punto puff o garbanzo enganchando el hilo. Cogemos normalmente como tejemos el punto puff o garbanzo, y luego todos estos puntos vamos a sacarlos con un punto deslizado. Cerramos el punto y de esta manera nos queda formado el punto puff o garbanzo y también
hemos disminuido un punto y continuamos tejiendo normalmente como es el patrón de tejido. Aquí hacemos los 3 puntos que nos corresponde y luego el punto puff, y así vamos a ir tejiendo todo hasta el otro extremo, donde indicaré cómo debemos disminuir. Bueno, aquí nos toca tejer el punto pavo garbanzo siguiendo la misma línea. Tejemos el último punto y vamos a disminuir tejiendo nada más un punto alto en medio de la cadena y el punto alto, y aquí disminuimos el punto. Y ya tenemos las disminuciones al un lado y al otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer es continuar tejiendo y vamos a hacer 2 filas para luego disminuir. Vamos a seguir el mismo patrón de tejido y completamos en cada una de las filas. Vamos a hacer 51 puntos. Ya una vez que hemos hecho las 2 filas, vamos a hacer la siguiente disminución. Vamos a tejer 2 cadenas y aquí vamos a disminuir un punto de la siguiente forma. Hacemos una argolla en el siguiente punto de esta manera y luego en la siguiente punto vamos a coger el punto así, cogemos el hilo y pasamos el ganchillo por las 3 argollas y completamos el punto, y hemos disminuido ya un punto y continuamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo, donde indicaré cómo es la disminución. A continuación vamos a hacer la disminución como hemos venido haciendo antes. Vamos a hacer un punto alto en medio del punto alto y la cadena. Aquí vamos a completar 49 puntos. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo todo el resto de la manga con el mismo patrón de tejido y vamos a completar 38 filas, o también vamos a dejar con 31 puntos al final para indicar cómo hacer el puño. Bueno amigos, así terminamos de tejer la manga. Hemos dejado 31 puntos y así nos queda toda la manga disminuido a cada lado. Y ahora nos toca tejer el puño. Ahora vamos a tejer el puño. Para esto voy a utilizar un ganchillo más grueso del número 5. Usted puede usar cualquier otro tipo de ganchillo. Vamos a tejer una cadena y vamos a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Vamos a completar 31 puntos bajos. Para la siguiente fila vamos a tejer una cadena y vamos a hacer puntos bajos de la siguiente forma.
Vamos a tejer debajo de esta pequeña argolla que vemos aquí. En la mitad vamos a tejer el punto bajo. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer debajo de esta pequeña argolla en la mitad del punto. Hacemos un punto bajo debajo de la argolla en la mitad del punto. Y de la misma manera vamos a continuar tejiendo todo el resto de la fila. Así nos está quedando este punto y vamos a continuar tejiendo hasta el final de la fila. Y aquí vemos cómo nos ha quedado esta puntada. Y de la misma manera vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer 4 filas más para completar 6 con las 2 que acabamos de tejer. Y así nos ha quedado el puño. Hemos tejido 6 filas. Lo que vamos a hacer ahora es darle el acabado final al puño. Vamos a tejer el punto cangrejo. Tejemos una cadena y hacemos un punto en el punto. Vamos a recorrer para atrás. En esta parte vamos a introducir el ganchillo y vamos a tejer el punto. Pasamos al siguiente punto, cogemos hilo y tejemos el punto. Igual hacemos en el siguiente punto, cogemos hilo y tejemos el punto. Pasamos al siguiente y tejemos el punto. Y así vamos a ir todo hasta terminar. Y así nos ha quedado, amigos, el punto terminado. Para tejer el bolsillo voy a utilizar un auxiliar que es un ganchillo del número 2 y yo voy a tejer el punto con un ganchillo número 5. Usted puede tejer con cualquier número de ganchillo. Vamos a coger los puntos un poco hacia afuera de la abertura. Nos tocaría coger este punto, vamos a tejer por el lado del revés. De esta manera vamos a enganchar el punto y aquí vamos a tejer una cadena. Pasamos el hilo y usted puede tejer con el ganchillo que desee tejer. Hacemos una cadena y en el siguiente punto, que sería en esta parte de aquí, vamos a tejer un punto bajo. Pasamos a tejer, vamos a ir haciendo los puntos bajos cogiendo estas argollitas que vemos aquí. Vamos a completar 17 puntos bajos. Continuamos, vamos a coger de esta manera el punto y tejemos un punto bajo. Igual cogemos el siguiente y hacemos un punto bajo. Vamos así a ir cogiendo punto por punto hasta llegar al otro extremo y vamos a completar los 17 puntos.
y vamos a coger el punto en el siguiente punto como hicimos al otro lado. En este punto de al lado vamos a coger, vamos a formar una argolla. Y completamos los 17 puntos y así nos ha quedado esta fila. Para tejer las siguientes filas vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos a hacer 17 puntos bajos en cada fila y vamos a tejer 15 filas. Hacemos una cadena y vamos tejiendo en cada uno de los puntos un punto bajo. Y así hemos tejido, amigos, las 15 filas y completamos 16 con la primera que tejimos. Vamos a dejar suficiente hilo para coser. Aquí tenemos cómo nos ha quedado. Vamos a coser el bolsillo. Yo voy a utilizar una aguja lanera. He fijado el bolsillo con unos alfileres y vamos a coser punto por punto alrededor de todo el bolsillo. Y vamos dando la vuelta desde acá arriba hasta terminar acá. Aseguramos el punto. Y podemos perder este hilo. Y así nos ha quedado, amigos, el bolsillo cosido. Así después adornaremos esta parte de aquí. Tenemos el bolsillo. El siguiente paso que vamos a hacer es coser la manga y vamos a ir cogiendo punto por punto. Vamos a ir uniendo los bordes punto por punto. Y así nos ha quedado, amigos, la costura. Y una vez que usted haya tejido la manga, haya cosido la manga, como nos quedó aquí, y el bolsillo también que acabamos de hacer, entonces ahora nos tocaría hacer los bordes del suéter. Vamos a hacer todo alrededor. Voy a utilizar un ganchillo como hice en la manga del número 5. Vamos a hacer el mismo punto de la manga y aquí en esta parte vamos a utilizar un auxiliar porque el ganchillo es un poco grueso. Entonces vamos a iniciar tejiendo en toda la vuelta. Vamos a hacer puntos bajos y voy a utilizar un auxiliar para poder tejer en esta parte. Y vamos a tejer con el ganchillo grueso una cadena.
Vamos al siguiente punto y vamos a tejer un punto bajo también. Tenemos 2. En el siguiente hacemos 3 puntos bajos en esta parte. Y luego vamos a tejer un punto bajo en el siguiente espacio de los puntos. En esta fila hacemos un punto bajo. Luego en este espacio donde está aquí la unión de las dos filas vamos a hacer un punto bajo. Pasamos a tejer en el siguiente espacio un punto bajo. Como aquí no tenemos espacio entre fila y fila, hacemos en el siguiente punto un punto bajo. En esta parte tenemos aquí este espacio entre fila y fila y aquí tejemos un punto bajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos, uno en cada fila y luego uno en la unión de las filas. Entonces aquí nos tocaría tejer un punto bajo y en la siguiente fila también un punto bajo y en la unión de las filas un punto bajo. Igual en esta parte tejemos en la siguiente fila un punto bajo. En la siguiente fila tejemos un punto bajo y en la unión de las filas tejemos en unión de esta y de esta un punto bajo. Entonces un punto en cada fila, un punto bajo en esta fila y en el siguiente un punto bajo y en la unión de las filas un punto bajo, y así vamos a ir hasta llegar acá al otro extremo que es del cuello. Y aquí voy a indicar cómo tejer. Así vamos a ir tejiendo todo. Bueno, aquí hemos llegado ya al extremo del cuello. En esta parte de la esquina vamos a tejer una cadena y vamos a hacer en el mismo lugar otro punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. En este espacio de aquí, un punto bajo. Luego vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo. Y en el espacio, en la unión de las filas, vamos a hacer un punto bajo, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a tejer en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en la unión de las filas un punto bajo. Aquí nos tocaría un punto, en el siguiente un punto, igual que hicimos 2 puntos y un punto en la unión de las filas. Y así nos va quedando, amigos, de esta manera. Nos queda el escote que está aquí y la parte que baja. De esta manera no se ha encogido ni se ha ensanchado esta parte. Y así vamos a ir dando la vuelta hasta llegar al otro extremo, hasta acá. Aquí en la costura podemos poner un punto. Vamos a utilizar un auxiliar. Aquí en la mitad de la costura podemos coger un punto con el auxiliar. Y continuar tejiendo en el siguiente punto. En esta parte un punto en el siguiente espacio de las filas. En esta parte vamos a hacer un punto y vamos a tejer en cada punto un punto. Esta es la parte de la espalda.
Bueno, terminamos esta parte de la espalda y vamos a continuar tejiendo a este lado. Luego vamos a hacer un punto en la costura utilizando un auxiliar. Y lo mismo que hicimos a este lado de acá, desde la costura, que sería esta de aquí, hasta la base de acá, vamos a hacer 16 puntos. Y hemos completado los 16 puntos. Y continuamos tejiendo un punto sobre cada uno de los puntos como hicimos al otro lado. En la esquina vamos a tejer una cadena y bajamos. Y continuamos tejiendo como hemos venido haciendo hasta ahora, 2 puntos y un punto en el espacio. En este espacio, en la unión de las filas. Aquí un punto. Tenemos un punto en una fila, un punto en la siguiente fila y un punto en la unión de las filas. Y así vamos terminando todo el resto. Bueno, aquí en esta parte, como hicimos al otro lado, vamos a hacer los 4 puntos. Y vamos a utilizar para el último punto el auxiliar. Y así nos ha quedado, amigos, esta primera fila. Aquí vemos cómo nos ha quedado. Y usted puede ir distribuyendo los puntos a lo largo de todo el filo como mejor le quede. A mí me ha quedado de esta manera la primera fila. Para tejer la segunda fila vamos a hacer una cadena y vamos a repetir la misma puntada que hicimos en la manga. Vamos a tejer los puntos bajos debajo de cada argollita que vemos aquí en la mitad del punto. Aquí hacemos el punto bajo. Tejemos en el siguiente punto, hacemos un punto bajo debajo de la argolla. El siguiente punto, vamos a ver la argolla y aquí en la mitad tejemos un punto bajo. Así nos está quedando y vamos a completar las filas. Vamos a hacer 4 filas más para completar 5. Y de esta manera tenemos el filo del suéter terminado.
Ahora vamos a darle el acabado final a este filo. Vamos a hacer el punto atrás o punto cangrejo. Vamos a retroceder un punto, cogemos hilo y tejemos el punto. Pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Cogemos hilo y tejemos el punto. Pasamos al siguiente punto, cogemos hilo y tejemos el punto. Y de esta manera vamos a ir dando la vuelta todo el filo de este suéter hasta terminar. Y así podemos ver, amigos, el filo terminado. A continuación voy a tejer el filo del bolsillo y voy a hacer lo mismo que hicimos en esta parte. Vamos a coger unos puntos por afuera de la abertura con un crochet más delgado en esta parte. Aquí voy a tejer una cadena. Y continuamos haciendo puntos bajos con el ganchillo que corresponde, que sería el número 5. Usted puede tejer con el ganchillo que usted más se acomode. Y vamos haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Bueno, aquí tenemos así de esta manera y vamos a terminar con un punto pasando un poco el hilo, que sería en esta parte de aquí. Y hemos tejido 18 puntos bajos. La siguiente fila vamos a tejer una cadena y vamos a tejer como hemos venido haciendo hasta ahora. Y así vamos a continuar tejiendo 3 filas más. El siguiente paso que vamos a hacer es darle el acabado final con el punto cangrejo. Yo voy a utilizar un ganchillo más delgado del número 3,5. Usted puede tejer con cualquier otro ganchillo. Hacemos una cadena y pasamos a tejer en la parte de atrás del punto un punto y seguimos así de esta misma manera tejiendo en cada uno de los puntos. El último punto vamos a cogerlo de esta manera. Jalamos el punto y dejamos suficiente hilo para coser. Y así nos ha quedado, amigos.
Aquí tenemos terminado la parte de lo que va a ser la tapa del bolsillo. Vamos a coser a los lados para fijar esta tapa. Ponemos unas cuantas puntadas alineando. Y así mismo vamos a hacer el otro lado. Así nos ha quedado, amigos, el bolsillo cosido al un lado y al otro lado esta tapa, y lo mismo vamos a hacer al otro lado. Así nos ha quedado, amigos, el suéter terminado. Y yo le voy a adornar con unos encajes. Ya hemos cosido los bolsillos. Aquí tenemos los bolsillos con su respectiva tapa. Así nos ha quedado. Igual acá. Ahora vamos a medir el largo de la manga. Bueno, vamos a medir desde el inicio de la manga cuántos centímetros nos ha salido. Usted puede tejer más larga o más corta según sus necesidades. Tenemos el total de la manga que nos ha salido de 46 centímetros, o también sería 10 y 18 pulgadas. El ancho del puño que nos ha salido es de 10 centímetros o 4 pulgadas. El ancho de este puño usted puede hacerle de acuerdo a como a usted le guste. Puede hacerlo más largo o puede hacerlo más angosto. Como usted ve, amigos, vamos a medir el alto, porque este suéter es de cintura. Vamos a medir desde el hombro hasta el elástico. Aquí tenemos el hombro. Desde la costura del hombro tenemos 49 centímetros, que corresponde a 19 pulgadas y medio. Y así nos ha quedado, amigos, el suéter terminado con su respectivo encaje. Usted puede adornarlo como a usted más le guste. Espero que les haya gustado este video y este proyecto. No se olviden, amigos, de comentar. Pónganme sus sugerencias, pónganme sus comentarios y compartan este video con sus familiares y amigos, y así me ayuda a crecer mi canal para continuar poniendo estos lindos proyectos. Suscríbanse a mi canal, denme pulgar arriba y activen su campana para recibir más bonitos trabajos como estos. Nos vemos pronto, amigos, con otro lindo proyecto.